Abrirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitación a la iniciativa privada para el Tren Rápido México-Querétaro, una obra de gran envergadura y de mucho progreso. Ahora será quincenal el semáforo del COVID, informa el controvertido secretario de Salud Hugo López-Gatell. Severo retraso en el pago para adultos mayores, acumula ya 5 meses de los nuevos registros. Pemex invertirá $36 millones en un pozo terrestre en Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad comprará en Coahuila 2 millones de toneladas de carbón. Seguimos en la energía del siglo pasado. Trump decide no suspender las visas a estudiantes extranjeros ante la presión que ejercieron estados y universidades. Aquí en Querétaro ofrece el municipio empleo temporal para apoyar la reactivación económica. Habrá 2,000 lugares disponibles según se aprobó ayer en la sesión de Cabildo. Avance del 60% en la unidad deportiva de Candiles y entrega obras en Los Olvera y Colinas del Bosque el presidente municipal de Corregidora. El DIF del Marqués ha otorgado más de 5,000 consultas y servicios médicos, entre ellos pruebas del COVID. Hoy, la conversación con el cronista de honorario de la ciudad, licenciado Alfonso Camacho González, y al final, tras la grande, no se la pierda, está muy buena. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 248 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Y hoy hay muy buenas noticias. A una semana de que cumplamos un año, gracias a su preferencia, pues es bueno darle muy buenas noticias. Muchas felicidades hoy a Atanasio, Vladimiro y Miguel, todos quien lleven ese nombre, pues un abrazo con mucho afecto. Hoy es Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. El Día Mundial de la Juventud 2020 se celebra en un contexto desafiante. Las medidas de bloqueo y la pandemia del COVID-19 han llevado al cierre mundial de las instituciones de educación y formación técnica y profesional, amenazando la continuidad del desarrollo formativo. Recuerde, ayer anunciamos que la UNAM había suspendido el periodo para las nuevas inscripciones. Esto no trae buenos augurios para el sector educativo. ¿Se imagina usted si la UNAM pospone qué pasará con la de la educación media y la educación primaria? Bueno, respecto a estos festejos del día de hoy, se estima que actualmente cerca del 70% de los jóvenes matriculados se han visto afectados por el cierre de las escuelas, de acuerdo a la encuesta de instituciones diversas como la EFTP, que cuenta con datos recogidos conjuntamente con la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. La capacitación a distancia se ha convertido en la forma más común de impartir conocimientos, no sin cierta dificultad con respecto, entre otras cosas, a la adaptación de los planes de estudio, la preparación de aprendices y formadores y la conectividad a los procesos de evaluación y calificación. Estamos en otras condiciones, vamos hacia otro mundo. Bien, vamos al video del día. Le podíamos hacer un largometraje con estos contenidos, pero el noticiero es breve. He aquí lo que nos dice el doctor Hugo López-Gatell, que ahora cambia el semáforo quincenal. Adelante con las imágenes. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, no sirven para protegernos. Usar cubrebocas para prevenir COVID
no sustituye la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas. Ante la incertidumbre, pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. No es una evidencia científica clara. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Utilizar los cubrebocas como un instrumento auxiliar. Utilizar el cubrebocas, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, ya es de todos conocido. Un día dice una cosa, el otro día dice otra. Hoy anuncia que el semáforo cambiará, que quincenalmente, y luego aclara al final. Bueno, parece que es una buena idea. La verdad, recuerde usted que ya hay sectores que están pidiendo su destitución, además de hacerlo responsable en gran medida del increíble avance que está teniendo la pandemia del COVID. En un momento más le daré los datos en el que lamentablemente en un día México se ubica en cuestión de muertes en el tercer lugar mundial después de Brasil y los Estados Unidos. Hubo 836 muertes. Bien, pero sigamos aquí, vámonos con las efemérides del día con Gabriel González. Adelante. En un día como hoy, pero de 1738, en Madrid, España, se funda la Real Academia de Medicina. En 1867, en la Ciudad de México, Benito Juárez entra triunfalmente a la ciudad tras la victoria liberal en la Segunda Intervención Francesa. En 1963, se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon construido en el país. En el 2004, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre Aura. En el 2016, en Turquía, se produce un intento fallido de golpe de Estado que deja 290 muertos. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Muchas gracias. También hay un dato importante. Hoy, en un 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta, conocido como el usurpador, renunció a la presidencia de la República ante el inevitable avance triunfal de las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Venustiano Carranza. Interesante dato que se los dejo ahí para su reflexión. Vámonos a las noticias nacionales e internacionales. El gobierno de Estados Unidos rescinde la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses para sus estudios en línea tras una demanda de 17 estados del Distrito de Columbia y la resolución del caso significa que en la información internacional, Trump da paso atrás y decide no suspender las visas de estudiantes extranjeros. El gobierno del presidente Donald Trump aceptó este martes rescindir la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en las universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras la presión ejercida en contra de esa directiva por varios estados y universidades. En una audiencia en Boston, en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para revocar esta directiva, la jueza federal Alison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las instituciones académicas.
Por otra parte, Evo Morales, la pandemia cae como anillo al dedo para los gobiernos de derecha. Pese a vivir desde hace 8 meses en Argentina, donde pidió refugio tras denunciar un golpe de Estado que lo derrocó a la presidencia boliviana, la actividad de Evo Morales es intensa. A la distancia lucha para que su partido vuelva al poder, pero alerta del atentado a la democracia que supondría que las elecciones se sigan aplazando con la excusa de la pandemia. Parece que la pandemia cae como un anillo al dedo para los gobiernos de derecha, asevera en una charla telefónica en la que fuera del jefe del Estado de Bolivia desde el 2006 al 2019, que aunque esta vez no será candidato a ningún cargo, sigue ejerciendo influencia en la política boliviana. En otra información, cacerolazos en Chile en apoyo al retiro anticipado de las pensiones por la pandemia. El sonido de las cacerolas se escuchó en la noche de este martes en algunos puntos de Santiago de Chile y en otras ciudades del país en apoyo al proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar de forma anticipada un 10% de sus fondos de pensiones por la pandemia. La convocatoria fue hecha por redes sociales para mostrar la adhesión a esta iniciativa legal que fue aprobada la semana pasada en su idea general por la Cámara de Diputados y que este miércoles se vota en sus aspectos particulares antes de pasar al Senado en caso de prosperar. En la información nacional, Petróleos Mexicanos invertirá $36 millones en pozo terrestre de Tabasco. Petróleos Mexicanos invertirá $36.6 millones para perforar un pozo terrestre en Tabasco, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se trata del pozo exploratorio Hechel 1EX, ubicado en la asignación AE, diagonal 0146, diagonal Comacalco, donde la empresa productiva del estado espera encontrar gas natural y condensados de gas ligeros, gasolinas naturales, de 43 grados, informó el regulador en su sesión extraordinaria número 27. Del total de desembolso, Pemex destinará $30.7 millones a las actividades de perforación y $5.9 millones a la terminación del pozo. El programa de perforación y terminación durará 150 días, comenzando el 17 de julio y terminará con el cierre del pozo el 15 de diciembre de este año. En más información, Comisión Federal de Electricidad en Coahuila comprará 2 millones de toneladas de carbón a productores. La Comisión Federal de Electricidad comprará a 75 pequeños mineros productores de carbón de Salinas, Coahuila, 2 millones de toneladas entre julio de este año y diciembre del 2021 para utilizarlos en sus centrales generadoras de electricidad. La compra supone una derrama económica en esas zonas de aproximadamente 2.686 millones de pesos, considerando un precio de compra de 1.034.31 pesos por tonelada. La empresa productiva del estado consideró que este contrato multianual permitirá reactivar la minería del carbón en esa entidad norteña. Sin embargo, el subsecretario de Minas de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, consideró que si bien las compras van a contribuir a la reactivación de la región, no es una solución total, es simplemente un aporte necesario, pero no suficiente. Por otra parte, va Gobierno de México por semáforo quincenal. Tras insistir en que el semáforo epidemiológico no está tirado a la basura, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, dijo coincidir en la línea de presentar un semáforo quincenal a propuesta y respaldo de algunos gobernadores. Si bien todavía no es algo que se esté acordando, señaló que le parece una muy buena idea. Porque si el semáforo requiere para su implementación algunos días de adaptación en los comercios, en la actividad pública, en las empresas, si los cambiamos cada semana de acuerdo a la información que se produce y su análisis, podría ser desgastante tratar de ir adaptándose a un ritmo tan rápido. Nos pareció una buena idea. No quedó como un acuerdo, pero nos parece que se sincroniza con lo que ocurrió esta semana y dado que a todo el mundo nos pareció adecuado, pues qué bien,
planteó ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Es una disposición, el semáforo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y sigue vigente hasta que no sea revocado, que nos peleamos con los estados. Falso, no se peleó nadie con los estados, que estamos pensándole la responsabilidad a los estados. Falso, sigue vigente el semáforo. No es cierto que estamos sin brújula, que estamos a la deriva, que no sabemos a dónde vamos. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Le digo que hoy es día de buenas noticias, bueno, a excepción de esta terrible situación que ya les manifesté del COVID y de este atraso de siglos, diría yo, con los anuncios que hace tanto la Comisión Federal de Electricidad, que va a comprar carbón y lo trata de canalizar y hacer ver como un gran apoyo económico, pero no ven los graves daños que causan al planeta, al sistema ecológico del país, y esa persistente actitud de negarse a abrir las posibilidades a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, a las de ya no del futuro, de hoy, con la energía eólica y fotovoltaica, siguen con esas situaciones. Lamentable, la verdad, que se siga pensando de esa manera. Es como regresar a la época de las cavernas, cuando ya tenemos aquí las computadoras. Y una extraordinaria noticia es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace oficial el anuncio de la posibilidad ya de lanzar la convocatoria para el Tren Rápido México-Querétaro, un proyecto al que el gobernador del estado le ha puesto un especial interés. En varias ocasiones ha hecho declaraciones. Yo supongo que seguirá gestionando, allá haciendo los buenos oficios, pues tanto con el presidente de la República como con el propio secretario de Comunicaciones y Transportes. Y finalmente pues se anuncia que Javier Jiménez Espriu, titular de la SCT, ratificó que el tren de pasajeros podría ser factible desde la Ciudad de México hasta Querétaro y Guanajuato, en un proyecto que se espera concretar su licitación este mismo año, y se daría en concesión al sector privado para financiar el proyecto. Tendría que ser necesariamente el sector privado. Las finanzas públicas en el gobierno federal andan mal, pero bastante mal, lo que queda de manifiesto con esta situación que se está presentando con los adultos mayores. Son ya numerosas las llamadas y las quejas que nos han llegado a la redacción, así como mensajitos y llamadas telefónicas de esta gran cantidad, vamos a llamarle con todo cariño, sin ser peyorativo, de estos viejitos, muchos de ellos ya con bastón, que tienen que ir con la ayuda de sus familiares y vuelta tras vuelta tras vuelta a las oficinas de la Sede Sol para que les digan que todavía no están dados de alta, que aún no saben si les van a pagar por tarjeta o si será un documento bancario, una transferencia bancaria, en fin. Y pues imagínese usted, el presidente López Obrador anunció que se adelantarían incluso otros 2 meses para las pensiones, y sin embargo en la realidad, nos reporta nuestros reporteros, es totalmente distinta. Vamos a tratar de en la semana tenerles imágenes que verdaderamente conmueven. Una cosa es la promesa de entregarles dinero y otra la realidad que enfrentan estos decenas de miles, tal vez millones de personas que están a la espera de ese apoyo. Muchas veces es el único que tienen, 2,600 y tantos pesos, y esto que fue duplicado. Dígame quién vive con 2,600 pesos al bimestre, incluso serían entonces 1,300 pesos al mes. Yo creo que el superdelegado, si quiere remontar
en la posición en la que ya se encuentra abajo en las encuestas para la posible gubernatura, debería de hacer presión, porque son banales las explicaciones que se les dan a estos adultos mayores que han entregado su vida y su trabajo y ahora pues no tienen ese apoyo. Es triste, es lamentable, es doloroso. Estaba viendo justamente el inicio de este reporte sobre esta situación y pues señalan también que pues ha habido ahí fricciones, gritos, reclamos. Evidentemente los trabajadores pues ninguna culpa tienen, ¿no? Dicen que todo está centralizado y que están en espera de que les llegue los recursos y ya, según los especialistas, la situación financiera del gobierno federal es difícil, ojalá y no lleguemos al problema que tuvo López Portillo con esa, yo la recuerdo, yo estuve en esa conferencia en el Palacio Nacional, en donde el Diamante Negro habló de un problema de caja. Ojalá y no lleguemos a ese problema de caja del que habló Silva Herzog. Bien, pues vámonos a recordarles los números telefónicos. Ya tenemos a Alfonso Camacho. Le doy los números telefónicos: 187-0883, 442-197-1217. Estamos transmitiendo en vivo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Ya sabe, llámenos, póngale me gusta. Estamos aquí preparando. Váyase a YouTube, hombre, o sea... ahí necesitamos más visitas en Facebook. Estamos extraordinariamente bien, cada vez crece más nuestro número de seguidores. Pero bueno, pues véanos por donde usted quiera, en la página web, en el YouTube, en Facebook. Pero andamos, la verdad, hay que reconocerlo, bajos en las cifras en YouTube. Así es que vamos a fortalecer a esta comunidad para que estén bien informados con este sentido que tenemos de analizar la noticia con criterio. Creo que tenemos algunos problemas con la comunicación con el licenciado Alfonso Camacho. Alfonso, ¿estás por ahí? No está. Ven, mientras se reanuda la comunicación con el licenciado Alfonso Camacho, como todos los miércoles, voy a darle la información del COVID-19. En Querétaro tenemos 2.824 casos con 397 fallecidos. En el país 311.486 con 36.327 casos y en el mundo 13.286.189 con 578.610 fallecidos. La particularidad en esta jornada es que solo ayer, lamentablemente, México llega al tercer lugar del número de fallecidos. El primer lugar, independientemente de la cifra global, que insisto, no son números, son personas, son tragedias, son problemas que se tienen. Bueno, pues ayer Brasil tuvo 1.341 fallecidos, Estados Unidos 871, que ya sabe que en el global va en primer lugar, pero México llegó a 836. Esto nos refleja la fallida estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal, y con todo, yo le concedo toda la razón al pronunciamiento que hace el grupo de senadores de Acción Nacional, Lili Telles, Mauricio Curi, de que se le exija, que se le pida cuentas a López-Gatell y la corresponsabilidad que conlleva el presidente de la República al ser el jefe de las instituciones y al haber nombrado. Todo el mundo, o la gran mayoría, cuando menos de los que con los que he platicado este asunto, exigen la salida de López-Gatell y que sea una persona más seria, más científica y menos mentirosa
la que se ocupe de atender esta pandemia. Ya parece que tenemos aquí. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, caballero. Pues aquí celebrando nosotros que a lo mejor sí tenemos tren rápido, Alfonso, eso vendría aunque tardaría todavía yo creo que más de un año, ¿no? Pero ya vendría la licitación y esto nos cambiaría todavía más ese Querétaro del que tú nos hablas y que nos inspira. Así es. Adelante sí, adelante. Mira, vamos a hablar ahora del portal quemado. Sí. El portal quemado es el que está al oriente de la Plaza de Armas, ahí en el centro de la ciudad. Sí, ya habíamos hablado de la semana pasada, pero adelante, sí. Sí, es que ahí hay más datos. Uh-huh. Precisamente en la esquina de ese portal existió una tienda de abarrotes. Uh-huh. Tenía ella una entrada no por el portal, sí, por el frente de la plaza. No lo tenía ahí, tenía la entrada a la huertecita sobre 5 de mayo. Uh-huh. Y en ese pedacito frente a la plaza de Armas había una pequeña ventana que caía en la surtida bodega para la ventilación, pero resulta que un fulano, por venganza, no sabemos qué motivó la venganza, motivó un terrible incendio que destruyó no solo la tienda, sino gran parte del portal. Esto fue la noche del 23 de diciembre de 1864. O sea que todavía no había bomberos. Yo me acuerdo que comentaban como anécdota aquí en Querétaro, Alfonso, de justamente cuando se dio el aniversario de la creación de los bomberos de Querétaro, ni pensaron en ese momento, que un grupo de empresarios que se reunían ahí en lo que todavía es el Gran Hotel, que de repente se presentó por ahí un incendio y dijeron, pues los bomberos, ¿cuáles bomberos? Y de ahí surgió la iniciativa. Bueno, en este portal que nadie... No sé, porque esto también dice el incendiario, dicen que arrojó por la ventanilla de la bodega a un inflamable que poco después había de poner en pie al vecindario para ir a prestar auxilio, o sea, los vecinos se convirtieron en bomberos. Exacto. Años después, don Timoteo Fernández de Jauregui reedificó el portal tal como se ve, y ahí le vino el título que primero fue vulgar y posteriormente ya se transformó en forma oficial. Eso por una parte. Por otra parte me pedías que te pidiera lo de la Casa del Balón. Sí, hombre, que es una maravilla. Hay que partir de esto. El balón tiene que ver con la casaca, que es una especie de sobre la vista, es una vestimenta muy pegada al cuerpo que lleva faldones, es como una levita. Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, hay una anécdota muy divertida. Entonces había en ese momento un jueves de Corpus, una procesión con el palio del Santísimo, el palio iba sobre unas varas de metal, y en la parte había invitados especiales. Entonces, en una de estas solemnidades, don Fadrique de Cázares, que era Cázares y Fuentes, era pariente de la gente de Posibles, y era el edil que manejaba el bastón al estilo de Carlos V. Entonces era así medio soberbio el señor, y tenía rivalidad con un caballero, con don Pablo de Tapia, que era descendiente, pariente del conquistador con don Fernando de Tapia. Sí. Y tenía el puesto de alcalde, fíjate nada más. Y entonces don Pablo de Tapia tenía el lugar privilegiado de ir adelante de la procesión y tomar su lugar para tomar la vara y continuar. Pero el puntilloso de don Fadrique se adelantó. Y obviamente que llega don Pablo a quitarlo porque pues era su lugar. Pero don Fadrique se puso bravo y empezaron los dimes y directas. Y entonces cuéntase que don Fadrique no pudo contener su ira por el desaire, cogió los faldones de su contrincante tirándolos rabosamente. El indio no se dio los tiernos, antes hizo impulsos por mantener su puesto y de la furia, aunque tardó don Fadrique, le arrancó uno de los faldones de la casaca. Resulta que el caballero don Fadrique pues fue acusado ante el ayuntamiento y se le dio una sesión solemne al ayuntamiento para juzgar la falta
y el personaje fue condenado primero a dejar de ser regidor, porque era regidor. Además de desterrarle del centro de la ciudad, salir del perímetro de la ciudad, allí en el Río Blanco, así se llama el Río Blanco, y radicar allí en el barrio de San Sebastián. Entonces se dice que el amor de don Fabríquez no le permitió marcharse a otra ciudad de la Nueva España, quiso vivir tan cerca de la nuestra, de Santiago de Querétaro, que escogió ese rincón de la otra banda, así llamada después de Río hacia el norte, y casó con arte su casa, y todas las tardes subía al Torreón para mirar la luz del ocaso y llorar sus penas, y después de ahí se murió, y ahí se quedó, por eso le dio el nombre de la Casa del Faldón, todo por una discusión, por un lugar que sí le correspondía a don Pablo de Tapia, pero el consiguió don Fabríquez, por ser indio el otro y querer humillarlo, se plantó en el primer sitio de la procesión de Corpus Christi de aquella fecha, mediados del siglo XVII, 1650. Y así pasó, y entonces se quedó el mote, el calificativo como la Casa del Faldón por los orígenes con que se generó esa construcción. Del templo de San Sebastián. Diríamos ahí la falta de protocolo o lo políticamente incorrecto en estos tiempos que le costó, pues era prácticamente un exilio, ¿no, Alfonso? Pues era un exilio, porque en la otra banda se consideraba en aquel tiempo que en la otra banda vivían gentes de lo peor, lo cual era otra mentira, porque si no se fijan en la historia de las gentes, en los barrios se congregaron los indios, y en esos barrios crecieron y nacieron los oficios, y muchas tradiciones de Querétaro ahí se generaron. Entonces, pero en ese tiempo tenían esa idea, ese concepto de que era la peor gente. Estamos hablando de la Cruz, de San Francisco, de Tepecate, de San Sebastián, la Trinidad, el Cerrito, etcétera. Y lo desterraron, lo dejaron afuera de la ciudad, del núcleo de los potentes, de los poderosos, y allá se quedó don Fabríquez de Casa triste, apesadumbrado y arrepentido, pero ya no había remedio. Y ahí se quedó. Sí, pues desde ahí, desde la parte de arriba estábamos viendo las imágenes, desde ahí veía con nostalgia a ese Querétaro de ese tiempo. Ya estaba yo creo que la iglesia de San Sebastián, ¿no? No, sí, desde luego que sí, porque en ese particular, si tomamos en cuenta que este año el templo de San Sebastián como parroquia cumple 300 años, pues vamos a hacer cuentas de 1650 para acá, que pasó aquello, cuántos años son de 300 años a la fecha, pues, suponiendo que fue la ayuda de pagar su capilla, pero finalmente pues el detalle fue que lo desterraron a este hombre. Bien, me da nostalgia ver esas imágenes. Miren, ahí está el jardín de San Sebastián. Qué hermoso. Sí, como no. Ahora se ha convertido en un centro cultural. Sí, eso es lo bueno, y ahí todavía sigue habiendo bohemias para los que les sigan gustando las bohemias. Ahí bohemias y obras de teatro y conciertos y muchas cosas, pues, danza y demás. Y bueno, pues qué bueno que se conserva ese caso porque es icónica. Bien, Alfonso, te agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles aquí para respirar nostalgia y historia de nuestro antiguo Querétaro. Ese Querétaro. Sí, Juan, muchas gracias, Juan Álvaro. Que todos estén bien, síguense cuidando, que pasen muy buenas tardes. Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Adiós. Bien, pues vámonos a la información, como nos lo pidió nuestra audiencia de la mañanera. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Guanajuato. Ahí pues se supone que va a ver los asuntos relacionados con la seguridad. Le echó sus elogios al gobernador guanajuatense, quien pues a pesar de ser panista, yo creo que eso es importante, que se deje a un lado. El presidente como tal dejó de ser morenista para ser presidente de la República, para ser presidente de todos los mexicanos, y ahí en Guanajuato dijo que pues expresó su beneplácito porque el gobernador se suma a las estrategias de la federación. No se tocó el tema delicado, ya está López Obrador así como que evadiendo en los momentos determinados los temas difíciles, así como con Trump. No habló de la violencia, no habló de los migrantes, no habló de toda la problemática que tenemos. Aquí tampoco habló del asunto de la reforma hacendaria.
que lo ha dejado de lado. También dijo que los estados no han dejado de percibir sus participaciones, aunque la mayoría de los gobernadores, y no solamente los de Acción Nacional, se quejan de que pues no ha habido partidas extraordinarias para atender la situación del COVID. Ahí se las han tenido que ingeniar cada mandatario estatal para dar sus prioridades. Afortunadamente aquí en Querétaro se tuvo la visión de adelantarse a los tiempos, de hacerse la reconversión de los hospitales, y yo creo que es esa la razón por la que nos mantenemos en la parte baja en cuanto al número de casos, tanto de infectados como de fallecidos. Pero hay que insistir, no hay que bajar la guardia. Esta pandemia no se ha manejado, no se ha controlado, y esa famosa curva jamás se ha aplanado. Por eso ya López-Gatell se ganó el primer premio al funcionario que más mentiras dice. Bueno, ahí podía competir con otra persona, ¿verdad? Bien, también en la mañanera se habló de los sobornos con los que se obtuvieron votos para la reforma energética. López Obrador está muy entusiasmado con el regreso de Lozoya y pues el presunto arreglo que ya existe, en el que una vez que llegue aquí Lozoya no pisará la cárcel, irá pues a un lugar determinado, de lo que determinen las autoridades judiciales, para, como dicen coloquialmente, cantar, a ver qué tal canta las rancheras este señor don Emilio Lozoya. También se hizo de manifiesto, y Guanajuato es uno de los que más registro de casos tiene, de los homicidios que siguen al alza. Ahí, según las fuerzas federales desplegadas por labores de seguridad, son 25.262, 6.669 de la Guardia Nacional, y en homicidios dolosos por entidad federativa se ubica al estado de Guanajuato en el primer lugar con 4.422. Si sumamos lo que lleva este gobierno, ya son cerca de 50.000 homicidios. Le damos también de paso la agenda del presidente. Este miércoles 15 está en Guanajuato. Mañana jueves 16 estará en Zapopan, donde será ahí la conferencia de prensa. Luego va al cuartel de la Guardia Nacional en Tlaquepaque. Se fija que ya no va a lugares públicos, o va a los cuarteles del Ejército, de la Guardia Nacional. El viernes 17 estará en Colima, dará la conferencia de prensa desde Manzanillo. Ya a las 10:30 habrá un evento aún por definir. Se canceló inexplicablemente y el propio gobernador dijo: desconozco las razones por las que no vendrá a Querétaro. Inicialmente se había dicho que estaría aquí el viernes. Ese evento se canceló. Al presidente lo acompaña Diego Sinue, estuvo con Diego Sinue Rodríguez, el gobernador, Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, Luis Crescencio Sandoval González, el secretario de la Defensa, José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que había dicho que se iba a ir de vacaciones. Yo creo que dijeron: espérate, chiquito, todavía no, esta semana nos toca ver asuntos de seguridad en los puntos, en los estados de más gravedad. Así es que o ya se fue y no supimos, o va a tener que posponer sus vacaciones este señor Durazo, que también, desde mi punto de vista, y lo asumo como personal, es una persona incapaz de coordinar las acciones de seguridad en el país, y los resultados y las cifras así nos lo señalan. También acompaña al presidente Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Bien, vámonos a hoy en la noticia. Aquí en Querétaro le tenemos otra muy buena. Ayer en la sesión de Cabildo se aprobó un plan de ocupación temporal como medida solidaria corresponsable para la reactivación económica. En la sesión ordinaria de Cabildo, que se realizó todavía de manera virtual, recuerde que ya Corregidora lo hizo de manera presencial. Bueno, aquí siguen las sesiones
de Cabildo de manera presencial, y fíjese que antier me di una vuelta por ahí por el municipio, casi se ve desierto, yo no sé de qué manera están coordinando los trabajos, pero específicamente lo que llaman el salón de regidores, ahí donde tienen sus oficinas los 15 regidores, está desierta, ningún regidor, ninguno de sus ayudantes, que tienen muchos, bueno, pues ni una sola persona estaba en esa reunión. Y bueno, la sesión de Cabildo, que se realiza cada 15 días, ayer pues estuvo buena porque se habló de este programa de ocupación temporal para ayudar a 2,000 queretanas y queretanos que se han visto afectados económicamente por esta contingencia. Es una medida de atención inmediata a ellos y sus familias, y además una medida que no solo busca detener la caída de la actividad económica, sino que pueda impulsar todavía más su reactivación, dijo al explicar que los beneficiados recibirán recursos públicos como retribución al trabajo específico que tendrán que desarrollar. Nava reiteró que los apoyos municipales deben continuar porque la pandemia y sus efectos siguen presentes, pero que la reactivación económica y social debe ser cuidadosa para evitar el riesgo de un rebrote. Por esa razón, dijo, cada acción de su gobierno busca hacer la diferencia en favor de los queretanos. Exhortó el alcalde a la ciudadanía para hacer su parte en el cuidado a la salud y de los demás con medidas como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, el mantener la sana distancia, y situación que dijo hacen la diferencia para evitar que se dispare el número de contagios. En esta sesión de Cabildo también se autorizó el acuerdo de reformar el artículo 3º transitorio de acuerdo a las reformas de diversas disposiciones del reglamento para la movilidad y el tránsito del municipio de Querétaro, lo que significa que se aplazará la entrada en vigor de los horarios para la circulación del tránsito pesado. La restricción en los horarios comprendido entre las 6:30 y las 9 horas entrará en vigor 45 días después del 14 de julio del 2020, y la restricción en el horario comprendido de las 5:30 a las 20:30 horas entrará en vigor 70 días después del 28 de agosto del 2020. Se aplaza, se lo repito, la restricción en el horario comprendido entre las 6:30 y las 9 horas entrará en vigor 45 días después del 14 de julio, es decir, a partir de ayer son 40 días, y la restricción en el horario de las 5:30 a las 8:30 entra en vigor 70 días después del 28 de agosto de 2020, 70 días, agosto, septiembre, octubre, prácticamente hasta noviembre. Aquí en nuestro municipio conurbado de Corregidora, el presidente municipal Roberto Sosa realizó un recorrido de supervisión y entrega de obra. Roberto Sosa Pichardo encabezó este recorrido de supervisión en obras por la unidad deportiva Candiles, la cual representa un avance del 60%, y posteriormente acudió a hacer la entrega de la obra de la sustitución de líneas de drenaje en el DREN Los Olvera y Colinas del Bosque. Como primer punto visitó la obra de la unidad deportiva Candiles, donde se realiza una inversión de más de 12 millones de pesos para beneficiar a más de 12,000 habitantes con el mejoramiento de estos espacios deportivos. En el otro municipio conurbado, el Marqués, tenemos que el gobierno municipal, a través del sistema DIF, cuenta dentro de sus instalaciones con una unidad médica que atiende a la población mediante consultas generales y de servicios médicos y preventivos, así como las curaciones a bajo costo otorgadas. Yo diría que las hicieran gratis, la verdad, como están las cosas, de acuerdo a las condiciones. Y pues si es necesario hacer un estudio socioeconómico, que luego a veces tardan mucho, pero bueno, solían decir, mamá, amor, dinero y cuidado jamás será disimulado. Entonces, pues se nota la condición, ¿no? ¿Por qué cobrarles? Sería bueno que bajo un criterio pues lógico, natural, si la gente no tiene ahorita
dinero, y no hablo solamente de la gente de bajos recursos, sino la clase media que ya va para abajo, debería no cobrarle nada, bueno, un peso, sea simbólico. Vamos a decirle a don Enrique Vega Carriles que así lo haga. Como lo ve ahí en la imagen, pues se toman todas las medidas de asepsia y hay ya 5,000 consultas que se han llevado a cabo. Con esta unidad se cumple el objetivo de ofrecer atención médica de calidad las 24 horas del día, según nos dice este comunicado, los 365 días del año, según lo informó Claudia Martínez Guevara, directora general del sistema DIF en el Marqués, quien nos señaló que durante los últimos 3 meses se han redoblado esfuerzos en beneficio de los marquesinos. Vámonos con los deportes y nuestro querido amigo Rodolfo Ramírez, el licenciado. Llámenos 442-187-0883 y 442-195-1217. En un momento más les tenemos muchas llamadas, muchas gracias. Vamos con Rodolfo. Muchas gracias, ¿qué tal amigas, amigos? Espero que estén teniendo un muy deportivo día, mucha información deportiva de todos los deportes, principalmente fútbol. Y ayer comenzó la Copa Telcel, donde Pachuca venció por la mínima diferencia a San Luis. En el otro encuentro, León goleó a Ciudad Juárez y por lo tanto se va a enfrentar al equipo de la Bella Airosa en la gran final este viernes. Esta copa se está desarrollando, no hay que olvidar, en la Ciudad Cuerera. También el día de hoy se juega la semifinal de la Copa por México, cuando Cruz Azul, el único invicto porque ganó los 3 partidos que sostuvo en la fase de grupos, va a recibir a Tigres en punto de las 9 de la noche. Mañana será el clásico América contra Chivas. Tanto el partido de Cruz Azul como el de la América van a ser en Ciudad Universitaria, pero con una diferencia, ¿no? Luis Fernando Tena, entrenador de las Chivas, ha dado positivo en COVID-19. Es positivo asintomático, pero bueno, esto implica que tendrá que guardarse 15 días completamente Luis Fernando Tena. No estará en el partido de mañana, muy seguramente tampoco estará en la primera fecha del torneo de Guardianes 2020. Y bueno, también tomarán las medidas necesarias entre todos los jugadores de las Chivas, cuerpo técnico, administración y todo, para evitar mayores consecuencias. Esperamos que, bueno, Luis Fernando se componga rápidamente. Igualmente, Qatar 2022 ya tiene calendario. La FIFA ya anunció que este mundial va a comenzar el día 21 de noviembre de 2022, amigos, no se les olvide. 21 de noviembre y la gran final será sábado 18 de diciembre. Fecha rara, totalmente rara de mundiales, normalmente es en verano, sin embargo ahí en Qatar pues el calor es terrible, a pesar que los estadios son una verdadera chulada, pero han decidido que se haga y arranque el 21 de noviembre. En la fase de grupos habrá 4 partidos por día, ¿sí? Porque se ha cortado un tanto las fechas, entonces habrá 4 partidos por día, y a partir de los cuartos de final ya los equipos tendrán descanso, ya sea de 1 o 2 partidos, y así hasta la gran final. Por otro lado, también el día de hoy, Raúl Jiménez sigue metiendo goles. Hoy en la Liga Premier, el Wolverhampton empata a 1 gol con el Burnley, gracias a un muy buen gol de Raúl Jiménez. Con este empate, el Wolverhampton, bueno, pues se aleja cada día más de puestos de Europa League. Lo ya muy complicado que pueda, el equipo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton, poder acceder a esta ronda. Pero él sigue anotando goles. Y el Chucky Lozano, por lo menos, y esa es una muy buena noticia para él, en base a buenas actuaciones, hoy arrancó como titular en el partido que sostuvo con el Napoli allá en Italia. Y en la Fórmula 1, híjole, ¿qué les comento, amigos? A pesar de que Checo Pérez ha tenido
un gran inicio en esta temporada 2020, iba a 2 sextos lugares. Bueno, pues resulta que para la temporada 2021 su puesto o su lugar o su asiento está en riesgo. ¿Por qué razón? Sebastián Vettel, como ustedes saben, está fuera de Ferrari y ya ha sido entrevistado para ocupar un lugar en la escudería de Racing Point, donde Checo Pérez, si es esto, amigos, Checo Pérez saldría del equipo, o sea, el lugar sería el de Checo Pérez. ¿Por qué razón? Porque su equipero, Lance Stroll, pues es hijo del dueño del equipo y se considera que será muy, pero muy, muy difícil que sea el que pierda su lugar. Esperemos que esto no suceda. Checo Pérez yo creo que ha demostrado muchísimo con este equipo, muchísimas cosas muy, muy interesantes, ha hecho grandes labores, ha logrado muchos puntos, ahorita está en quinto lugar en puntos como piloto, pero bueno, donde manda capitán no gobierna marinero. Esperemos que se resuelva favorablemente para Checo Pérez. En fin, amigos, esto es lo más importante que tenemos en la información deportiva. Muchas gracias, regresamos. Gracias, Rodolfo. Nos vemos mañana en el noticiero y el lunes en tu programa. Muchas gracias, Ana Ayala. Ya, fíjese que YouTube califica por sí mismo a los fans número 1, y ahí los va registrando, independientemente de nosotros. Ana Ayala, Guadalupe Zaragoza, Claudia Alcázar, Jorge Ayala, ¿quién más? Hoy no lo veo, por cierto. Bueno, son los que ocupan los primeros lugares. Muchas gracias por su preferencia. Y mi hermana Lupita Zaragoza también, fíjese, que bueno, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a mi hermana Guadalupe y a todas mis hermanas, Margot, Olga, Leticia, Carlota y Guadalupe, mis 5 hermanas. Bueno, un abrazote desde aquí, porque ahorita pues nos vemos poco por la pandemia. Un abrazo virtual. También gracias a Abigail Garduño, Alicia Serrano, Héctor Gutiérrez, Alfredo Méndez, Norberto Castillo, Saúl León, Claudia Alfredo, Marina Sánchez, Mejía Gab, Gerardo García, Armando López, Fernando Ibarra, Ernesto María, Eduardo Hernández, Nadia González, Nemorio Covarrubias, Manuel Huerta, Antonio Cortés, Ricardo Duarte, Pascual Pérez, Aarón Vega, Teresita Martínez, Juan Cervantes, Mariano Paz, Pedro Casas. Muchas gracias. Fíjense que hay un inquietante tweet de Ricardo Salinas Pliego, este empresario tan controvertido que ya ve que no quiso adoptar las medidas, el dueño de TV Azteca, las medidas de cuando se cerraron las actividades. Saben que pues él forma parte del Consejo Empresarial de Asesores del presidente López Obrador, lo acompañó también a la cena allá en los Estados Unidos, y el 14 de julio, si usted quiere checarlo en su Twitter, manda un mensaje que puede prestarse para muchas cosas. A ver qué opina usted y nos llama. Dice @Ricardo B. Salinas: la libertad y la movilidad social han elevado la condición de miles de millones de personas, sacándolos de la miseria en la que por siglos habían vivido. Por desgracia, los promotores de la miseria quieren que regresemos al agrario y la servidumbre. Esa es la propuesta neocomunista. Recibo muchas llamadas en la mañana y aquí en la redacción también, de en qué sentido le da a usted, si es uno de los hombres cercanos a López Obrador, está en contra o a favor, o está revelando que este régimen nos puede llevar a un neocomunismo. Se lo dejo de tarea ahí. Vamos con los cartones estos que ayer se nos pasaron por cuestiones de tiempo y ya nos fuimos rápidamente. El primero: está sembrando vida, estoy sembrando votos, que para mí son vida. Ya reconoció López Obrador que muchos de los jóvenes que
están en que reciben este subsidio, este trabajo, pues no lo están haciendo, y además de que no había árboles, programa exitoso, no fracasado, vaya, pues yo diría que todos están fracasados. El siguiente cartón de Chihuahua, ahí ve la bolsa de dinero, el buitre volando, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y ahí va hacia Cuba. Lástima, hablando del comunismo, si usted ha tenido oportunidad de ir a Cuba, la verdad que me dará la razón. Yo he estado por ahí en un par de ocasiones, obviamente por motivos turísticos, pero es lamentable, como lamentable es como se vive en Venezuela, en donde también una venezolana conocida mía, desde hace como 4 años, me lo dijo, y quería a toda costa traerse a sus familiares porque la condición es real. La gente está buscando en la basura qué comer. En Cuba, bueno, ahí con su dolarito que les pagan, y luego estos médicos que vienen para acá, que además la gran parte, el 90-95% del dinero que les está pagando México a estos médicos se queda con el gobierno cubano. Aquí vienen, pues, no sé qué vienen a hacer. En Jalisco, el COVID y el cochinito que ya se acabó, yo diría que lo que ya se le rompió fue el gobierno federal. Y el último cartón seleccionado hoy. En México ya no hay masacres, dice el presidente López Obrador, cuando las cifras nos dicen lo contrario. Sí, trae una venda, es que trae mal puesto el cubrebocas, yo creo. Depende de cómo la vea. Así están las cosas en el país, y hoy con esta gira allá en Guanajuato, el lugar con mayores números de delincuentes y de asesinatos, que desde hace mucho ocupa el primer lugar. Vámonos tras la grande, como se lo prometí. Ayer seguiríamos ahondando en el caso de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que cada vez cobra más fuerza su posible candidatura a la gubernatura de la entidad. Las filas morenistas, lo mismo las bases que en los altos niveles de la política nacional, lo están respaldando, así se hace manifiesto día con día. Un sondeo entre los militantes de este partido se pronuncia porque se ratifique a Jesús Méndez Aguilar en la presidencia de este partido dentro de los 3 grupos que se disputan el comité, y en cuanto a las candidaturas consideran que el doctor Nieto Castillo sería el candidato, el aspirante idóneo, ya que sería el único capaz de remontar la gran ventaja que les lleva el aspirante del Partido Acción Nacional, en donde la mayoría de las encuestas ubican a Mauricio Curi González con poco más del 50%, mientras que Morena lo ubica como partido en un 19%. Sobre este tema, el propio director de la Unidad de Inteligencia Financiera, a preguntas específicas de reporteros, ha dicho que él estará donde lo decide el presidente, y esto lo ha dicho reiteradamente, pero abiertamente no deja que se existe esa posibilidad de venirse aquí a campaña a Querétaro. No lo ha negado, no lo ha afirmado, aunque da la impresión de que la idea no le desagrada. Santiago Nieto, además de contar con los apoyos de la base local, tiene también pues muchas simpatías. Aquí Jesús Méndez Aguilar ha hablado ya directamente de que le es simpatizante y lo apoya, y hay otros respaldos a nivel nacional que se han mostrado en diversas ocasiones y por separado a el sanjuanense. Dolores Padierna, por ejemplo, igual René Bejarano de la unidad del Movimiento Nacional de la Esperanza, Mario Delgado, el presidente del Congreso, la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, también han mostrado esta afinidad con el doctor Nieto. Y localmente también, bueno, puede ser local o nacional, el doctor Jesús Guevara Sandoval, el embajador de México para la Paz, de las gentes que ya tienen tiempo militando en Morena, Jorge Lomelín Noriega, podría nuevamente tratar de postularse para el Marqués, Luis Bárcenas Vázquez,
que se ha quedado muchas veces en el camino de serlo. Luis Alberto Reyes, un aguerridísimo convencido de la izquierda, que incluso renunció a la dirección jurídica de la Lotería Nacional para regresarse aquí a Querétaro y realizar trabajo político en favor del doctor Nieto. También podemos contar entre sus operadores a Jaime Cárdenas Gracia, ampliamente conocido aquí en México, Carmen Gómez Ortega, que se suma a los activistas y promotores de Nieto Castillo. Igualmente la diputada local Beatriz Robles y el ex oficial mayor del Congreso, Juan Carlos Espinosa, que hasta donde tengo entendido es pues su secretario particular, el quien fuera el oficial mayor del Congreso local anterior. Se encuentra él, Juan Carlos Espinosa, muy cerca de Santiago Nieto, y el coordinador de la bancada morenista, Mauricio Ruiz Olaiz, lo impulsa fuertemente, aunque tuvo que sumirse en el ostracismo luego de esa desafortunada declaración en relación con el avión. Usted lo recuerda en una entrevista con Televisa, Querétaro. Él dijo que con lo que se le malinterpretó, dijo que con lo que se adquiriera del avión se podía pagar la deuda, pero él se refería a la deuda del avión y que quedara un pequeño excedente, y todo el mundo pensó en la deuda externa nacional, que es imposible. Bueno, además todo lo relacionado con ese avión presidencial, la verdad que ya no se debe tomar en serio. Se han vendido únicamente el 25% de los boletos, y yo creo que muchos de esos son los que les endilgó a la fuerza a el presidente cuando los llevó a aquella cena con los tamales de chitubil, o no sé cómo se llame esos tamalitos allá sureños. Bueno, regresando a la cuestión de el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Movimiento Nacional por la Esperanza ha manifestado su simpatía porque se diera esa candidatura, lo que viene a reforzar las posibilidades en el caso de que, llegados los tiempos, se decidiera por esta opción. Ya le comentamos ayer las cada vez más continuas visitas de Santiago Nieto, quien viene abiertamente a dictar conferencias y a de reunirse con diversos grupos. La política, usted lo sabe, es de circunstancias. Habrá que esperar el momento, pero por lo pronto los morenistas muestran cada vez un mayor apoyo que a Gilberto Herrera, el superdelegado de los programas sociales, quien al principio pareció el candidato natural, o el de Adolfo Ríos, quien por haber dado una fuerte pelea en el pasado proceso. Hay quienes lo ven con posibilidades. No se descarta tampoco la posibilidad de que en un determinado momento estos nombres puedan ser manejados de diversas maneras en los distintos puestos de representación popular en disputa. Y este asunto, pues solo el tiempo nos lo dirá. Así está este seguimiento de la grande, que le recuerdo, puede usted llevar su propia colección siguiendo la página de Express Metropolitano. La frase del día: los 40 son la edad madura de la juventud, los 50 la juventud de la edad madura, dijo Víctor Hugo. Pues yo le agregaría que los 60 es la plenitud de la madurez, y yo creo que los 70 será ya el goce absoluto de esta fase. Bien, pues yo lo dejo con el clima y nuestra compañera Anaí Barrón, recordándoles que hoy por la noche tendrá usted a Javier García Santana en su noticiero Las Noticias con Santana, que cada día me gusta más, la verdad, complementa muy bien la información del día, y al igual que a las 3 noticias con criterio, mostramos una tendencia al alza, lo cual les agradecemos infinitamente por su atención. Muchas gracias, y si está comiendo, provecho. El pronóstico de lluvias: esperan intervalos de chubascos para Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Fuertes para el estado de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Muy fuertes solo para el estado de Chiapas. El viento de 50 a 60 kilómetros por hora para Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 29 grados centígrados con una máxima de 29, una mínima de 16, mayormente nublado, con 100% de probabilidad de lluvia para esta tarde. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.